Hola, buenas tardes. Estamos con Carl de Nueva. Hola. Hola, mi querido Charlie, muchísimas gracias por tu invitación y aquí estamos a las órdenes y al pie del cañón. Que te nombraron de las Naciones Unidas, ¿no? Así es, mi Charlie, el 2 de noviembre emprendimos una aventura hacia Morelos para tomar el entrenamiento transformacional de líderes por la Agenda 2030. Esto es parte de la Federación de los Líderes de las Naciones Unidas. Es un programa que impulsa delegados acreditados juveniles para incidir en el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se compone de objetivos de desarrollo sostenible con la finalidad de salvar al mundo antes de que llegue el año 2030. Estas ODS tienen un tema distinto. En mi caso, yo trabajo con el ODS número 5, que es para combatir la violencia de género. Y darle ese espacio de incidencia, de libertad y de expresión a las niñas y a las mujeres. Entonces, estamos emprendiendo ese tema de manera escalonada por el tema de la pandemia. Desafortunadamente esta pandemia nos ha detenido hasta cierto punto, ya que no podemos hacer eventos y sobre todo pues para no exponer a la gente y a las personas que se van incluyendo en sobre todo. Y no me invitaste. Mira, mi La Charlie, onda eres. yo te dije, Charlie, tú estás en Enruédate, firmemos un convenio, no me pelaste. No, sí te peleé, pero tú no me quisiste te invitar. Mira, Charlie, tú sabes que siempre ha sido este espacio de apertura. Te lo digo como amiga, como amigo que te considero, que te quiero, que te estimo y que sobre todo hemos tenido esta oportunidad de coincidir en muchísimas cosas, desde el plano político hasta el plano social, lo cual te admiro y te valoro demasiado, sobre todo que considero tu labor muy incansable por darles espacio de inclusión a las personas que lo necesitan. Entonces tú sabes que aquí tienes una amiga, una aliada. Es curioso, porque dentro de mi vida personal y política profesional que he tenido la oportunidad de desempeñar, yo tengo 3 proyectos muy preciosos. Y esos 3 proyectos preciosos, o sea, la primera es mi blog de la grillería, que pronto va a regresar, primero Dios, en la cual he tenido la oportunidad de conocer a muchos personajes políticos que han incidido desde sus espacios de poder y que sobre todo hemos encontrado esas coincidencias que nos hacen falta para poder compaginar y hacer cosas en común. La segunda es Juventudes por México, esta asociación civil en la cual he tenido la oportunidad de representar desde un espacio secundario, pero que al final del día hemos logrado estructurar y consolidar esta parte de las juventudes inquietas y multipartidarias que no les han permitido incidir desde esos espacios o esos institutos políticos a los cuales han buscado o se inclinan en su ideología. Y el tercero es el tema de la federación como delegada que me ha tenido la oportunidad de ser acreditada, en la cual voy a seguir buscando esta oportunidad de que nosotras las mujeres y sobre todo las niñas sigan teniendo este eco que tanto hace falta. Entonces, de mi parte, Charlie, tienes esta aliada, esta amiga, esta cómplice, y no digas que no te invito, porque sí te invité. y eso te... Y también me dijiste que tenías un programa de radio. Así es, mi Charlie, mira, ahí vamos a tocar un punto hasta cierto alcance muy, muy personal, muy sentimental y muy emotivo. Hace exactamente un año decidí emprender esta aventura que es mi blog de la grillería.
en el cual nosotros entrevistábamos, como te comentaba, a muchos personajes políticos y les hacíamos preguntas que regularmente la gente no se atreve a hacer, pero siempre fue dentro de un contexto de respeto, de armonía y sobre todo de construcción, porque realmente no buscamos ni confrontar ni mucho menos atacar. Este proyecto es mi favorito. Todo lo que he consolidado desde mi trinchera profesional, todo ha sido precioso, pero tiene cierto afecto. La grillería nació de una idea de mi papá, en paz descanse. Mi papá falleció un 5 de diciembre del 2019 víctima de la insuficiencia renal. Y mi papá siempre soñó con ser locutor y cantante. O sea, mi papá no cantaba nada, no tenía la voz más padre, pero esto jamás lo detuvo. Entonces, mi papá siempre fue de esas personas que me dio muchísimo esa libertad de poder expandir mis horizontes, de tener mis creencias y sobre todo de hacer lo propio. Entonces, afortunadamente, dentro de muchas de esas opciones logramos coincidir. Yo siempre he dicho que el mejor equipo que he hecho es con mis papás. Sin duda alguna, la familia es el pilar más importante desde el ámbito que quieras, político, social, económico, desde lo que tú quieras. A partir de que aprendes a hacer equipo en casa, lo puedes hacer con quien sea. Y eso es una enseñanza de vida. Entonces, esta opción se presentó en una plataforma de Batamos creada. Esta plataforma nació como una alternativa de libertad de expresión de dos grandes amigos, de dos grandes conocidos que tengo, Héctor Vivanco y Ever González, que me dieron este espacio para poder impulsarla. Entonces, hicimos muchos programas, tuvimos muchos invitados, en este caso mis padrinos de programa, porque sí son mis padrinos, fue Pili Morán. No me invitaste. Es que no nos conocíamos. pero como te contaba, estas dos personas que me apoyaron en mi apertura fue Pili Morán y Mario Osorio Haki, dos grandes aliados que he tenido y que he logrado conocer y sobre todo coincidir en muchas de estas causas, y que a partir de ahí tuvimos muchos invitados que siempre sus voces se mantenían en el anonimato. Entonces sí era necesario ese empujón para poder decirles, órale, vas, di quién eres y di qué quieres hacer, ¿no? Entonces el tiempo que estuvo vigente, yo lo disfruté, yo lo amé. No pude continuar con el programa. ¿Te lo quitaron? No me lo quitaron. No pude continuar con el programa porque mi papá siempre estuvo presente ahí, siempre. Y yo veía el live y el primer comentario que salía era de mi papá. Y cuando yo llegaba a casa, mi papá perdió la vista. Entonces, mi papá pierde la vista y escuchaba el programa. Entonces, lo sentía en cada paso que yo iba. Y yo sabía que no era sano para mí recordarlo con dolor. Y le puse pausa, porque no terminó, la grillería va a seguir. Y yo veo la grillería como una manera de continuar el legado de mi papá. Entonces, estoy encaminada a eso y estoy muy abierta a continuar muchas cosas que tuve que dejar o que tuve que pausar por un bienestar mental, por un bienestar físico y por un bienestar de salud. Entonces, sin duda alguna, ese programa ha significado mucho para mí, va a significar siempre para mí, y sobre todo siempre va a ser esa puerta que se pueda abrir o esa opción para muchos chavos que tengan un mensaje, y sobre todo cuando se trate de un mensaje de solidaridad, de construcción y sobre todo de transformación, ahí va a estar Cari sin problema alguno. Te lo hiciste con otra amiga, ¿no? Así es, como te lo comentaba. Mira, tuve muchos co-conductores. Yo invitaba mucho a Pili Morán. Pili Morán es una mujer a la cual yo conocí desde hace 5 años. La conocí en un movimiento del influencer Tumbaburros. La conocí desde entonces y desde ahí hemos sido amigas.
y hemos tenido muchísimas coincidencias juntas. Entonces, Pili Morán es una mujer que yo considero bastante chingona, si se puede decir chingona, fuerte, incansable y sobre todo con muchísima iniciativa y ganas de transformar a la sociedad, al Estado y sobre todo al país, desde la trinchera que ella decida y que ella se incline, y que va a tener obviamente mi respaldo, mi apoyo, mi cariño y mi amistad. Entonces, es de esas mujeres que sí tendrían que ser partícipes de la vida política de nuestro estado, porque yo desde la perspectiva personal he logrado conocer en ella esa parte que de verdad le puede aportar a Puebla y le puede aportar a nuestra sociedad, como a muchas mujeres que te puedo nombrar, y que no es destape, no lo consideren destape, porque es una perspectiva que yo tengo. Hay muchísimas mujeres que de verdad tendrían que participar y que de verdad podrían hacer ese relevo generacional que tanto necesitamos, porque pues ya estamos cansados y ya chole con los mismos de siempre, con los reciclados de los partidos, y que primero soy diputada federal y luego soy diputada local y después soy regidora y me candidateo para presidenta y otra vez soy suplente de diputado federal. Ya es de hueva. Entonces yo tengo ese concepto de ella y de muchas otras mujeres que te podría nombrar, que de verdad podrían participar y que podrían hacer un auténtico cambio. ¿Y qué significa para ti la familia? La familia lo es todo. La familia es todo. La familia la considero, mira, desde muy pequeña tuve como que esa independencia, esa libertad de poder hacer muchísimas cosas. La primera instancia fueron mis papás. O sea, mis papás son unas personas bastante sencillas. Yo soy hija de tianguistas. Mi papá era tianguista. Entonces yo desde chiquitita andaba en la central de abastos de Tepeaca, en el tianguis de Nacosari, en un tianguis que estaba en Coscomatepec, Veracruz, otro que se hacía en el municipio de Zacapuatla, muy, muy chiquita. Entonces, pues mucha gente dice, es que ¿por qué hablas tan fuerte? ¿Por qué gritas? Y le digo, porque esto ya es de sangre, ya es de nacimiento, ya es involuntario. y afortunadamente me tocaron unos papás que desde niña me hicieron sentir muy especial, muy deseada, muy amada y sobre todo muy satisfecha de que me tocaran. Y mi mamá siempre fue esa parte de él: hija, no te dejes, hija, lucha por lo que quieres, hija, si no te parece las cosas, dilo. Y también aprende que el decir no es no. Y mi papá siempre fue esa parte de siempre indirectamente haberme preparado para el momento en el cual él dejara este plano y tuviera esa trascendencia a otro plano donde él iba a estar para toda la eternidad. Entonces, yo tengo recuerdos muy preciosos de mi infancia, en el cual era ir al Zócalo de Tepeaca, a los carritos eléctricos, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano Leo y con mi hermana Malú, a pasear los domingos. Y también un recuerdo muy precioso que tengo es que mi papá siempre fue alguien que nunca supo como quedarse quieto. O sea, para él el descanso no existía. O sea, era como que siempre esa parte de tener que hacer algo, porque si no, no se sentía tranquilo, no se sentía útil, no se sentía bien. Entonces, a mí me pegó todo eso, así todo. Entonces, es una parte que agradezco demasiado. Y que una parte que tal vez a lo mejor me hubiera gustado tal vez poder decidir o ajustar, es la parte de no haber trabajado tan chica. O sea, yo empecé a trabajar desde los 8 años. Mi papá siempre fue como de que, a ver, hija, yo como tu padre te voy a dar el mundo entero, pero también tienes que saber que todo tiene un valor.
tanto sentimental como económico. Y lo tienes que luchar. Y que a la fecha sigo haciéndolo y sigo teniéndolo muy presente. Y sobre todo, la familia de mi madre ha sido mucho ese refugio después de la muerte de mi papá. Y de todas y de cada una de mis tías y de mis tíos he aprendido muchísimas cosas que atesoro y que llevo a la práctica a diario, en la vida diaria. Y que si yo pudiera incluso, si me dijeran, ¿cambiarías algo de tu vida? No cambiaría nada, ni lo malo. Yo siento que algo que he tenido es que la vida me ha puesto en los lugares correctos, en los momentos correctos. Porque de no haber sido así, yo siento que sería una persona que no tendría como que esa dirección o esa guía para poder continuar. Y que al final del día he tenido esa oportunidad de aprender y que fue la última enseñanza que tuve de mi papá. Mi papá, por su trabajo, él era gerente en una funeraria. A él le enseñaban muchísimas cosas de la vida. El perdonar, el amar, el querer, el discernir, la catarsis, que todo tenía una causa y un efecto. Y mi papá tuvo esa deconstrucción como hombre, como papá, como hermano, como hijo, como un todo. Y yo recuerdo que mi papá había perdido la vista. Fue un mes antes de que falleciera. Él ya estaba inmortalizado. Y recuerdo que fuimos a visitar al Santo Niño Doctor, que es nuestro patrón allá en Tepeaca, nuestro santo patrón. Y recuerdo que lo cargó y yo tomé una foto y ese día el corazón se me hizo muy chiquito, pero tenía una sensación de paz, de tranquilidad. Y ese día era un domingo. A mi papá le tocaba hemodiálisis el martes y tenía que tener, vaya la redundancia, un descanso de un día para que el cuerpo se desintoxicara y todo. Y yo no me había percatado de que yo veía a mi papá, no sé, caminar, o veía a mi papá comer y yo lloraba. Y te lo juro, Charlie, que yo era un mar de lágrimas. O sea, yo lloraba, yo veía a mi papá haciendo tal cosa y yo me desmorecía en lágrimas. Le agradezco a la vida que me haya permitido todo ese mes poder despedirme de mi papá. Y ese mismo domingo ya íbamos para Puebla, yo vivía aquí en Puebla capital, y yo le dije a mi papá, vámonos, vamos a descansar. Y yo lo veía como el sol alumbraba su rostro, y yo le dije, en aquel entonces iba con mi hermana Malú y con mi cuñado, y yo le dije a mi papá, ¿quieres ir al cine? Y mi papá me decía, es que hija, no veo, ¿a qué voy a ir al cine? Y yo le dije, papá, ven conmigo al cine. Yo quiero que vengas conmigo al cine. Porque tú no eres de los que se queda a descansar los fines de semana. Y fuimos al cine, fuimos a Parque Puebla, no es comercial. Fuimos a Parque Puebla y pasé a comprarle a mi papá una super sema que venden en Tepeaca, en la salida de Tepeaca, que son deliciosas esas semas, y que a mi papá siempre le gustaban. O sea, era ir de visita a la familia a Tepeaca y era comerse esa semita. Y me lo llevé a Parque Puebla y le compré pollo, le compré hamburguesas, le compré ropa, fuimos por un café. Y fuimos por un café, ese día jamás se me va a olvidar. Fuimos por un café y nos quedamos viendo a los dos. O sea, yo sabía que él no veía a simple vista, pero mi papá aprendió a ver con el corazón. Y son de esas cosas que le agradezco mucho a la vida. Y yo le dije, yo lo vi y yo estaba frente de él, ¿no? Y yo le dije, es que papá, el día que tú faltes no sé qué voy a hacer.
Y él me decía, no voy a estar físicamente, pero voy a estar ahí. Y acuérdate de esto, cuando alguien muere, su historia no acaba, su historia no acaba. Él se va para que tú puedas seguir con la tuya. Y recuerdo que ese día acabamos a las 9 de la noche más o menos. Y mi papá le compré ropa, le compré un cinturón y me acuerdo que ese día me dijo, hija, cómprame un cinturón. Y le digo, papá, no manches, ya ni siquiera puedes usar pantalón de vestir porque ya no te queda. Mi papá estaba sumamente flaquito. Y me decía, no, hija, me lo voy a comprar porque imagínate si me muero mañana, ya me quedé con el antojo. Y mi papá fallece al mes. Fallece al mes y a partir de ahí aprendí a que hay que soltar muchas cosas. Hay que soltar muchas cosas y sobre todo no hay que preocuparse de lo que pueda pasar mañana o de lo que pueda pasar dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de un año. La vida sigue su curso, para bien o para mal sigue su curso. Y que afortunadamente he logrado encontrar esa paz y esa tranquilidad para poder continuar. O sea, cuando mi papá se fue, era un estrés y una ansiedad y una tristeza que yo le decía a mis amigos, a mi familia y todo. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo me voy a morir. Yo me quiero morir. O sea, yo decía, mamá, ya no quiero estar acá, yo me quiero morir, ya no puedo más. Y a mí me partía el corazón porque no solamente Cari perdió a su papá, mi mamá perdió un esposo, alguien lo veía como un hijo y lo perdió, alguien lo veía como un amigo y lo perdió, como un tío y lo perdió. Entonces dejé de personificar desde el ego y aprendes, ni siquiera eso de superar, yo siento que no lo he superado, aprendes a vivir con la ausencia de la persona. Entonces siempre que me pasa algo muy chingón, digo, ese es mi papá, ese es mi papá, esa es la mano de mi papá, ahí está la mano santa de mi papá. Y afortunadamente en mi familia materna, porque cuando papá fallece, corté todo tipo de relación con su familia y ya transcurrió un año y no la he retomado, no la pienso retomar por cuestiones terceras. Y que en la familia de mi mamá he encontrado ese abrazo, ese refugio y sobre todo ese impulso para poder continuar. Y que sobre todo ha sido recíproco. Y que si yo pudiera dar un mensaje, es que muy atenidos al tema de decir, es que ya nuestro destino está escrito y si me tengo que morir, me voy a morir hasta cayéndome en el baño, resbalándome y pegándome en la cabeza. Y no, con esto del COVID, yo siento que la vida diaria ya es una cuestión de muerte súbita, porque no sabemos cuándo lo podemos contraer, no sabemos si lo superaremos, si vamos a quedar en el camino, no lo sabemos. Y no es de grandes, de chicos, de viejos, de adultos, no. Ya es quien sea. Y no queda más que seguir viviendo. Y que hay que aprender a encontrar ese refugio. Y que ese refugio siempre va a ser la familia. Otros lo ven en los amigos, otros lo ven con su pareja, pero en mi caso, yo lo veo con mi familia. ¿Y qué significa tu papá? Mi papá, la relación que teníamos mi papá y yo, no lo veo como una relación de padre-hija. Mi papá y yo éramos una alianza, una complicidad, un equipo en todos los aspectos. Hacíamos muchas cosas juntos y mi papá siempre me hizo sentir como muy guerrera, como muy fuerte, o sea, me hizo sentir muy indispensable, muy, muy indispensable.
Y mi papá siempre era una persona o sea, mi papá le detectaron diabetes juvenil a los 22 años. Mi papá prácticamente duró toda su vida enfermo. Él falleció de 50 años. Y cuando nosotros hacíamos cualquier cosa, siempre fue esa parte de Cari y su papá. O sea, limité mucho mi vida por eso. Fue una relación muy de apego, porque derivaban muchas cosas. O sea, va a sonar muy chistoso, pero yo tuve parejas sentimentales y yo nunca entendía por qué no tenía buena suerte con los suegros. O sea, todos mis suegros me odiaron, todos. O sea, yo nunca entendía por qué no le caigo bien a mis suegros. O sea, mis suegros varones, y con las suegras he tenido muchísima suerte. O sea, a nivel de que me dicen hija y no sé qué, y además, o sea, esa relación muy chida, y que a la fecha me sigo llevando con dos ex suegras, de hecho. Y yo no entendía por qué. O sea, luego cuando fue el proceso de haber tocado fondo y de decir necesito ayuda, comprendí que yo vivía por mi papá. Y te voy a decir por qué. Mi papá tuvo una infancia muy difícil, muy, muy complicada. Él haz de cuenta que él empezó a trabajar muy niño. Empezó a trabajar a los 5 años. Igual sus papás eran tianguistas, se dedicaban al comercio del calzado por mayoreo. Y mi papá tuvo una infancia muy complicada porque sus papás fueron papás muy jóvenes. O sea, mi abuelo tenía 20 años y mi abuela tenía 15 años. Entonces, vivió en un círculo de violencia muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y me contaba su historia y yo lloraba con él. Y yo le dije, es que papá, yo por ti voy a hacer todo y tú vas a ser mi prioridad número 1. Y en esa prioridad me detuvo en muchas cosas. O sea, me detuvo porque, un ejemplo, yo tenía una expareja o una pareja y yo decía, no, es que tú no eres como mi papá. Y así como de, es que tú no me hablas bonito como mi papá. Es que tú no me tratas bonito como mi papá. Y así. Entonces yo tengo un conflicto porque yo me llamo, o sea, me gusta que me digan Cari, pero yo me llamo Cariana. Y en los 23 años que la vida me permitió tenerlo, mi papá nunca me dijo por mi nombre, o sea, jamás. O sea, en mis 23 años que tuve el honor de acompañarlo, nunca me dijo por mi nombre. Entonces, cuando alguien me dice por mi nombre así, Cariana, tengo como que ese conflicto de, es que estás enojado conmigo, ¿qué te pasa? Y yo siento muy feo. Entonces, buscaba esas aptitudes en los hombres. O sea, buscaba replicar a mi papá en las personas que yo conocía. Y yo decía, no, es que Cari, no debes hacer eso. Y comprendí eso. Entonces, cuando yo decidí retomar el rumbo de mi vida y vivir por Cari y hacer lo que Cari quiere y lo que Cari cree y lo que Cari cree conveniente, pues no encontraba como que esa guía. Yo decía, ¿qué onda? Y que ha sido una batalla constante, diaria, y que la vida después del duelo es muy compleja, muy cañona, pero que no es imposible vivir y que no es imposible soltar. No te voy a decir que estoy como la fresca mañana y que mañana hay fiesta, no. Pero sí he aprendido a dejarlo ir, a soltarlo y comprender que él terminó un ciclo para comenzar otro. Y que yo sé que nos hemos de encontrar algún día y que vamos a caminar de la mano. Y va a ser para siempre. Pero ahorita me toca seguir acá, seguir en la lucha y sobre todo seguir luchando por mis sueños. Mi papá siempre decía, te van a poder quitar tu casa, tu carro, tu dinero, todo lo que quieras,
pero nadie te va a quitar esa capacidad de soñar, porque el mundo es de nosotros los soñadores. Y me deja esa gran lección. Entonces, me quedo con todo eso y me quedo con los atardeceres que la vida te brinda, porque mi papá era alguien que le gustaba muchísimo caminar, salir en las tardes, caminar, desde ir a la tienda, ir al súper, ir a comprar cualquier cosa. Y a mí me decía, luego estábamos de locos, íbamos en el carro, en la carretera. A mí me encanta cómo se ven los atardeceres aquí en Puebla. Y él me decía, cuando yo me vaya y quieras buscarme, búscame en cada atardecer. Nada más ve el atardecer. Y ahí yo voy a estar. Entonces, ha sido una lucha constante y que aquí continuamos, al tiro y al pie del cañón. Muchas gracias. No, mi Charlie, gracias a ti por invitarme. Fue una charla muy padre.